a la mano su Biblia, Colosenses 3:10, y dice: y habiéndoos revestido de la nueva naturaleza, que se renueva hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de su Creador. Lo voy a repetir: y habiéndoos revestido de la nueva naturaleza, que se renueva hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de su Creador. Saben, hermanos, el problema de la Odisea no es saber, sino es obviar lo que se sabe, es mantener solo en la superficie el conocimiento a nivel de información, sin analizar, sin accionar ni reaccionar. Ok, vamos a continuar. Y habiendo revestido de la nueva naturaleza, que se renueva hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de su Creador. Y parece un poco oscuro, como que no me está diciendo mucho, pero estaba yo comentando que en la versión Dios habla hoy, dice: y se han revestido de la nueva naturaleza, ustedes, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente, como que ahora está más claro, ¿verdad? Ahora, yo quise parafrasear este mismo texto diciendo que Dios ha puesto en nosotros su naturaleza divina, pero no en forma estática, sino en continua progresión, hasta que nuestra comprensión de lo divino sea total, claro, dentro de nuestras limitaciones humanas, y de acuerdo al ideal de Dios para nosotros. Ahora, leyendo en el libro de la educación, en la página 15 dice: el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. ¡Wow! La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Cristo. Y en este momento parece como que todo se desvanece y se viene abajo cuando dice: la meta a alcanzar es la piedad. Porque quizá tenemos un concepto de piedad como piedad es bondad, es tolerancia, ¿no? Cuando uno ora y dice: Señor, ten piedad de mí, o sea, sé bueno, ¿no? Sin embargo, la palabra piedad tiene un significado mucho más profundo y más elevado. Mire, para entender mejor este texto, vamos al original en inglés. Yo no sé hablar inglés, pero voy a tratar de leerlo lo mejor que pueda. Dice así: higher than the highest human thought can reach is God's ideal for his children. Godliness, godlikeness is the goal to be reached. Education, page 12. Y detenemos un momento para analizar un poquito lo de godliness. Mire, godliness viene de godlikeness, y godlikeness viene de like God is. Like God is. Y like God is lo podemos traducir como Dios es. Entonces, si añadimos la otra partecita que nos faltaba, dice: la meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Cristo. Y si hacemos la conexión de que Cristo es Dios, entonces podríamos decirlo así: la meta a alcanzar es ser semejante a Dios, semejante a Cristo. Y entonces ahora ya tiene
tiene un cáliz más elevado, ¿verdad? Cuando hablamos de ser como Dios, recuerden que Satanás le dijo a Eva, seréis como dioses, pero en otro contexto diferente, no en carácter, en veracidad, en verticalidad, sino seréis dioses, sabiendo el bien y el mal, comparándonos como con Dios, ¿no? Y entonces ahí se convierte en blasfemia. Así que por lo tanto, el camino para la santificación es la semejanza a Cristo. Ahora bien, ¿cómo se logra la santificación? ¿Cómo se puede vencer el viejo hombre y ser revestidos de un nuevo hombre? ¿Cómo podemos ser benignos, humildes, mansos, pacientes, perdonadores, etcétera? ¿Cómo? Cuando leemos estas citas, podríamos decir, qué hermoso sería amar, perdonar como Jesús lo hizo. Si pudiéramos decir la verdad siempre, pero Dios sabe cómo he tratado de vencer el mal genio, pero no tengo paciencia. Quisiera ser manso y humilde, pero me irrito tan fácilmente. Así que entonces vamos a buscar el secreto para que esto pueda cristalizarse, ¿no? Vamos a ver cuál es el secreto para lograr un carácter semejante al de Cristo. Aunque parte del secreto consiste en estudiar el carácter de Cristo. Miren, en el capítulo 9 del libro Deseado a todas las gentes, este capítulo se llama Días de conflicto. Habla de la niñez de Cristo. Y también en el capítulo 50 se llama Entre trampas y peligros. Ahí nos dice mucho de lo que Jesús hizo para fortalecer su carácter, porque en el capítulo 9 dice que decidió, estoy parafraseando, decidió tomar el desarrollo de su carácter por cuenta propia. Ahora, volviendo al punto que nos ocupa, ¿cómo era el ser humano al comienzo cuando Dios lo creó? Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Verdad? Era puro, era inocente, ¿no? Entonces, santificación es el proceso de restaurar en el hombre la imagen divina que se perdió con el pecado. Si es así, entonces la restauración de la imagen de Dios hasta que una completa revelación del carácter de Dios sea vista en el hombre, esta es la obra de santificación. Los seguidores de Cristo deben llegar a ser como Él. Por la gracia de Dios, han de desarrollar caracteres en armonía con su santa ley. Esto es santificación bíblica. Conflicto de los siglos, página 469. Y si ustedes le ponen la lupa a esta cita y la comparan con Colosenses 3:10, van a encontrar que es lo que ella está parafraseando, porque bueno, la restauración de la imagen de Dios hasta que una completa revelación del carácter de Dios sea visto en un hombre, esta es la obra de la santificación. Por lo tanto, santificación para nosotros en forma práctica es desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Pero seguimos en el mismo punto. ¿De qué manera se logra? Porque la santificación, como sabemos todos, no es un milagro instantáneo. Más bien la santificación es un proceso. Permítanme poner un ejemplo. Imaginemos un barco en alta mar que tras chocar con un iceberg sufre una avería,
se mete el agua a raudales y entonces pide auxilio. Y entonces llegan dos flotadores y lo sostienen con grúas, lo detienen, lo sujetan y entonces ya no se va a hundir. Está fuera de peligro de hundirse. La pregunta es, ¿ya está salvo? ¿Ya puede navegar otra vez si lo sueltan? Claro que no, ¿verdad? Entonces, debe ser llevado a un astillero para ser reparado y entonces, una vez reparado, puede navegar nuevamente. Bueno, y trayendo este ejemplo del barco, en nosotros, en nuestro caso, podemos decir que justificación es el proceso mediante el cual Cristo nos rescata. Pero entonces, simultáneamente, ¿no?, puede dar el proceso de santificación, en el cual Dios nos va sanando, nos va transformando a su imagen, va eliminando nuestros defectos, va restaurando en nosotros el carácter de Dios, porque al despojarnos del viejo hombre, nos va revistiendo de su naturaleza divina, hasta lograr que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Otra vez aquí tenemos Colosenses 3:10, así muy explícito. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo se logra la santificación? Pues vamos a ir por pasos. En primer lugar tenemos en San Juan 17:7, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, en este contexto, la santificación viene mediante la palabra de Dios. Y aquí podemos conectar el texto que Efesios 5, 25, 26. Dice, por lo tanto, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, les pido por favor que pongan atención en lo que sigue, dice, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra. Ahora bien, ¿cómo funciona? Recuerdan que hablé al principio de un progreso continuo. Voy a leer la carta a Tito en el capítulo 3, del 3 al 7, para ver la diferencia entre lo que éramos y lo que empezamos a hacer con la ayuda de Dios. Tito 3. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones. Vivíamos en malicia, éramos aborreciéndonos unos a otros. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo, que derramó en nosotros en abundancia, por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos herederos según la esperanza de vida eterna. Hermoso, ¿verdad? Aunque duele, ¿no? Porque estás viendo qué éramos. Ahora, vamos a ver casos, quizá extremos, de santificación humana. Claro, pero son casos extremos de hombres que han sido santificados. Miren, aquí en el libro de La Educación del Carácter, en la página 110, la hermana Yanita dice así:
Cuando leemos acerca de la vida de hombres que han sido eminentes por su piedad, a menudo consideramos que su experiencia y sus conquistas están muy fuera de nuestro alcance. Pero este no es el caso. Los profetas y los apóstoles no perfeccionaron caracteres cristianos por milagro. No. Ellos utilizaron los medios que Dios había colocado a su alcance. Y todos los que desean aplicar el mismo esfuerzo obtendrán los mismos resultados. Lógico. Disculpe. Eran hombres y mujeres iguales a nosotros. No había nada especial en ellos. No eran una estirpe distinta ni de una clase especial. ¡Wow! Así que la edificación del carácter está mencionada aquí. Ahora, en el libro de Hechos, en el capítulo 53, dice, Juan es el discípulo más plenamente llegó a reflejar la imagen de su Salvador. ¿Cómo? Juan es el discípulo que más plenamente llegó a reflejar la imagen de su Salvador. Pero no siempre tuvo Juan las características de sus últimos años. Eso está en el capítulo 53, en el discípulo amado. Juan tenía graves defectos de carácter. La devoción abnegada y el amor confiado manifestada en la vida y el carácter de Juan presentan lecciones de incalculable valor para la iglesia cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan no poseía por naturaleza la belleza del carácter que reveló en su postrera experiencia. Tenía defectos graves. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también era impetuoso, resintiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno, tenían mal genio, deseo de venganza, espíritu de crítica. Todo eso se encontraba en el discípulo amado. Pero debajo de ello, el Maestro Divino discernía un corazón ardiente, sincero y amante. Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba: la hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Eso es una esperanza, al menos para mí, que soy tan malo. Y digo, bueno, mirando a Jesús, puedo llegar a ser como uno de estos hombres. Voy a poner un ejemplo de sus defectos. Los defectos del carácter de Juan se manifestaron de una manera destacada en varias ocasiones durante su relación personal con el Salvador. En esa ocasión, cuando los samaritanos no recibieron a Jesús en su gira, en su fervor dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Refiriéndose a la destrucción del capitán y su compañía de samaritanos que fueron enviados para prender al profeta Elías. Se sorprendieron al ver que Jesús quedó apenado por sus palabras, y todavía más sorprendidos cuando esta reprensión llegó a sus oídos. Y Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Este pasaje lo podemos encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 9, del 54 al 56 versículos. Resumiendo, entonces Juan era iracundo, enojón, pretencioso, ambicioso de honores, tenía mal genio, era vengativo, era criticón, era resentido, era rencoroso, era violento, era agresivo y celoso, nada más. Pregunto, ¿quién de nosotros tiene ahora todos estos defectos juntos? Y si él con todos sus defectos llegó a estas alturas, hermano, esta es una esperanza para nosotros. Pero ahora vamos a ver a Juan transformados. Juan es el discípulo que más plenamente llegó a reflejar la imagen de su Salvador. La profundidad y fervor del afecto de Juan hacia su maestro no era la causa del amor de Cristo hacia él, sino el efecto de ese amor. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso y humilde. Su yo ahora estaba escondido en Jesús. Entonces, aquí en esta parte de Juan podemos ver un ejemplo de la verdadera santificación. Y voy a continuar leyendo. Estos parrafitos que voy mencionando están entre los capítulos 53, 54 y 55, indistintamente, porque los he tomado así con pincitas para ponerlos y no hacer más largo el tema. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. ¿Cómo? Déjenme leer otra vez. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día, su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en él una transformación completa de carácter. Qué interesante, ¿no? Este es un ejemplo de modestia y humildad. En otra ocasión, ahí se menciona en el libro de Juan 21:20, dice, volviéndose Pedro, vio que lo seguía aquel discípulo a quien Jesús amaba, el que se había recostado en su pecho en la cena y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que vemos, hermanos, que Juan, el discípulo amado, escribe el Evangelio, pero no dice su nombre, nada más dice aquel a quien Jesús amaba. Entonces, hermanos, aquí la señora White escribe y comenta pues que la gente que había conocido a Jesús personalmente, pasando los años, tenía la tremenda impresión de ver personalmente a Juan el amado. Se parecía tanto a su maestro
que la gente se quedaba absorta viéndolos, porque Juan hablaba, miraba y caminaba como Jesús. Tenía los mismos modales y el carácter de Cristo. Era Jesús, que la gente que lo observaba expresaba su parecido con el Salvador. El tema favorito de Cristo era también el tema favorito de Juan, el amor. Juan llegó a representar en su carácter los atributos de Cristo. La gloria del Señor se expresaba en su semblante. La belleza de la santidad brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo. Reflejó en su carácter la gloria de Dios. Ahora Juan era humilde, amoroso, amante, sencillo, sincero, tolerante, paciente, maestro de santidad, hasta que el orgullo ya no halló cabida en su corazón y alcanzó la verdadera piedad. Reflejó el carácter de Cristo. Y esto lo encontramos en el capítulo 55 de Hechos de los Apóstoles. Aquí hay algo interesante, hermanos, que dice, llegó a ser maestro en santidad. Maestro en santidad. Qué interesante llegar a ser maestro en santidad. Y aquí el otro aspecto que quiero resaltar es que vuelve a hablar de aquí de la piedad, pero ahora ve que no está disminuido el concepto, ¿no?, de piedad o distorsionado o limitado, sino piedad en su más alto sentido. Aquí vemos el verdadero significado de la piedad en todo su contexto. Ahora bien, vamos a continuar haciendo una inferencia y al mismo tiempo una sugerencia de 7 pasos básicos para la santificación según lo que leímos en el capítulo 53, 54 y 55. Así que de esta lectura podemos inferir: 1. Juan anhelaba fervientemente llegar a ser como Cristo. El pensamiento central de Juan que lo obsesionaba era llegar a ser como Cristo. Por lo tanto, el primer paso es querer ser como Jesús. En segundo lugar, tenemos que aceptar y reconocer los defectos del carácter personal. Y refiriéndonos a Juan, una vez que él reconocía un defecto en su carácter, luchaba fervorosa y fuertemente contra él para erradicarlo de su vida. Porque sabemos, hermanos, que Juan no logró la santificación en un momento o en un día. Fue la lucha ardua contra su yo. Dijimos que eran 7, ¿verdad? Vamos al tercero. Con la ayuda de Dios, luchar perseverante y fervientemente contra esos defectos de carácter. Es decir, que la santificación no se consigue con un arranque de sentimiento. Ahora sí voy a ser santo. No, es el resultado de morir constantemente al pecado, al yo orgulloso, y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse ni hacer reformas verdaderas con débiles esfuerzos o esfuerzos intermitentes, no, sino es el resultado de prolongado esfuerzo, penosa disciplina y duro conflicto. Permítanme repetirlos. Es el resultado de prolongado esfuerzo, penosa disciplina y duro conflicto. Y la pregunta sería aquí, ¿cuántos estamos dispuestos a encarar esto? Prolongado esfuerzo,
cuando nos cansamos pronto. Penosa disciplina, ¿quién quiere que lo disciplinen? Y menos de forma penosa. ¿Quién quiere tener conflictos? Pero aquí dice que tenemos que llegar a la santidad mediante duros conflictos. En cuarto lugar tenemos contemplar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Mente, Carácter y Personalidad habla de la ley de la contemplación? Que dice que somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Juan contemplaba constantemente a Jesús. En donde sabe todas las gentes, refiriéndose a Marcos 3:17, dice, contempló al Salvador con adoración y amor hasta que la semejanza a Cristo y la comunión con Él llegaron a constituir su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter del Maestro. Y otra pregunta surgiría es, ¿en qué se centran nuestros pensamientos? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En las cosas del orgullo? ¿A qué dedicamos nuestros mejores pensamientos matinales y nocturnos? Bueno, dejemos ahí. Vamos al quinto. Tener comunión continua a través de la oración. Es decir, la santificación por medio de la oración. Y refiriéndonos a la lectura anterior, vamos a ver que Juan anhelaba amor, simpatía y compañía. Pero de Jesús, se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba en su pecho. Y así como una flor bebe del sol y también del rocío, Juan bebía la luz y la vida divina de Cristo. Así que semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre el resultado de la oración. La santificación es resultado de la oración y la comunión con Cristo. Nos faltan 2, vamos al 6. Tener diariamente una entrega y una conversión a Dios. ¿Recuerdan en el Camino a Cristo? Ahí en la página 69 dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Aquí vemos la conversión, ¿no? Mediante la oración. Y el séptimo principio es ayudar a otros. Compartir con otros lo que Dios nos da, volcándose en favor de los demás y sin querer tener ventaja de ellos. Miren, en una ocasión estuve yo leyendo acerca de 2 hombres que fueron a una cumbre, imaginemos al Everest, y les tomó una tormenta de nieve y se perdieron y ya no hallaban el camino. Y entonces ya uno de ellos dijo, sabes, Mario, aquí déjame, sigue tú, yo ya no quiero más, ya, aquí me quedo congelado. Y su amigo dijo, no, ¿cómo crees? Pero también aquel también estaba titiritando de frío y congelándose. Pero por amor a su amigo dijo, en lugar de quedarse allí sentado también a congelarse con él, hizo un doble esfuerzo y entonces tomando a su amigo, lo echó en sus brazos, a su espalda, y entonces empezó a caminar con él hasta la siguiente aldea. Pero lo que pasó es que al llevar cargando a su amigo, entró en calor. Y al entrar en calor, pues le dieron más ganas de avanzar. Y finalmente los dos se salvaron.
Qué hermosa ilustración, ¿verdad, hermanos? Del amor por querer salvar a otros. Ahora, por último, quisiera resaltar dos caracteres diferentes bajo las mismas circunstancias. En Hechos de los Apóstoles, ahí entre los capítulos 53 y 55, dice: Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Dos tipos de seguidores de Cristo. Ambos discípulos. Estos dos tuvieron las mismas oportunidades de ser transformados por gracia. Podían estudiar y seguir el modelo divino. Ambos, Juan y Judas, estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno, Juan, en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. El uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro, Judas, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. Hermanos, ¿qué más puedo decir? Hay mucho material, pero pienso que podemos ser sintéticos, ¿no? Así que, hermanos, Dios quiera que cada uno de nosotros seamos transformados por la gracia de Dios. Hermanos, este es mi deseo y oración, y que así sea. Amén. Hermana, ¿me puede tener una oración, por favor? Sí, hermanita, claro. Amoroso Padre, sálvanos, Señor, rescátanos, límpianos. Reconocemos que somos muy malvados, Señor, que no hay nada sano en nosotros. Vivimos enfermos dentro de una sociedad enferma, pero tú eres el médico divino que va a sanar nuestra vida, vas a salvar y sanar nuestra manera de pensar, Señor, nuestra manera de alimentarnos, nuestra manera de vivir cada día. Ayúdanos, Señor, hasta alcanzar la santidad, para que en santidad podamos vivir contigo, con tus ángeles, con los seres que nunca han caído, Padre, sin avergonzarnos, que podamos levantar la cara, Señor, y vivir de una manera vertical, Señor. En tu nombre te lo pedimos, por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Damos gracias a nuestro hermano, ¿verdad?, por este tema tremendo, transformado por su gracia. Verdaderamente que todos somos transformados, ¿verdad?, cuando miramos a nuestro mayor ejemplo, a Jesucristo. Y ver cómo estos hombres de antaño, ¿verdad?, se dejaron usar, dejaron ese viejo hombre y decidieron aceptar esa gracia que Cristo ofrece hoy a cada uno de nosotros.
Y como dijo el hermano Merino, ¿verdad? Nuestros caracteres, ¿verdad? Queremos cambiarlos, pero no hacemos, estoy parafraseando, no hacemos el esfuerzo. Yo misma tengo esa lucha y le pido a Dios que me ayude. Quiero ser transformada por tu gracia, mi Dios, le pido. Porque sin santidad, mis amados hermanos, nadie verá al Padre. Que Dios nos ayude día a día, y esto se logra con oración, con ayuno, con más comunión con nuestro Dios, estudiando más y dejándonos usar por la gracia de nuestro Padre Celestial. De otra manera, Él no puede hacer nada que nosotros no querramos hacer. O sea, Él no lo va a hacer si nosotros no ponemos de nuestra parte. Mi hermano, que Dios me lo bendiga rica y poderosamente. Gracias. Hermanos, si Dios lo permite, este jueves tendremos nuevamente al hermano Miguel Merino para que continúe, ¿verdad?, con estos temas tan buenos, tan interesantes que son para el bien de nuestras almas. Hermanos, no nos quedemos con lo que aprendemos aquí nada más. Vamos a ir a estas citas que se nos dan, estos títulos de estos libros, vamos a ir ahí, vamos a repasar. Estos son, ¿verdad?, se nos están dando como si fueran aperitivos, ¿no? Muy buenos los aperitivos espiritualmente hablando, pero nosotros tenemos que escudriñar más, porque hay tanto y tanto y tanto que aprender, que no hay excusa, mis amados hermanos. Dios nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado la Biblia, el espíritu de profecía. Y a estos siervos de Dios, ¿verdad?, que traen estos mensajes, tenemos que avanzar. Hay que avanzar, no nos podemos quedar atrás. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Que en el descanso, ¿verdad?, tengamos un sueño reparador. Y si alguno de nosotros ha de pasar al descanso, que seamos sellados para vida eterna. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que descansen. Y Maranata, ¿verdad?, como dice mi esposo, que cuando digamos esta palabra Maranata entendamos el significado profundo que tiene ella. O sea, no es Maranata, el Señor viene, pero viviendo como vive el mundo. Que Dios me los bendiga y que descansen. Gracias, hermano Merino. A usted, hermano, gracias por permitirme comunicarme con ustedes. Amén. Dios le bendiga. Le esperamos el jueves si Dios lo permite. Y gracias por su puntualidad. Dios le bendiga. Gracias.